Bueno, primeramente, buen día, compañeros. Buen día, doctor. Yo voy a exponer acerca de instrumentos y métodos de medición hidrometeorológicamente o de la hidrometeorología, ¿no ve? Entonces, para empezar, ¿qué es un instrumento de medición? Bueno, primeramente, un instrumento de medición es una herramienta que se usa para medir magnitudes físicas, primordial. Y un instrumento de medición también se lo puede definir como un instrumento de medición es un aparato que hoy en día es utilizado para comparar las magnitudes físicas mediante un proceso de medición. Los instrumentos de medición los podemos subdividir en dos partes, en medición directa, en las cuales las podemos apreciar en las mediciones como la regla, mediciones de peso, que no necesitan otro proceso para obtener la variable a querer obtener, ¿no? Y tenemos la medición indirecta, ¿no ve? Y en la medición indirecta podemos diferenciar en tipos de funcionamientos, como ser la mecánica, la neumática, la eléctrica, la electrónica y la óptica. Aparte de eso, tenemos dos tipos de mediciones o equipos, ¿no? Tenemos equipos digitales y equipos analógicos. Los equipos digitales se diferencian más que todo en tener un reloj, no más que todo, y bastantes parámetros para medir. Y en los equipos digitales, perdón, aquí está al revés, me he equivocado, se representan mediante una pantalla, ¿no ve? Mejor, más digitalizado y una mejor precisión, ¿no ve? ¿Qué es esto? Que hay que medir a medida con una medición óptica, ¿no? Medir visualmente, hay que medir. Bueno, en los instrumentos de medición tenemos tipos de registros, en los cuales diferenciamos dos, el registro escrito y el registro digital. En el registro escrito podemos disponer de dos formas, uno con un operador manual o con operador y sin operador. En operador podemos distinguir el tipo de equipos como el pluviómetro, que necesita un operador que mida cada día, o en el sin operador necesitaríamos otro equipo como ser los pluviógrafos, que no necesitan mediciones constantes, ¿no ve? Pero te registran los datos. Otro tipo de registro es el digital. El digital, hay la opción de que almacenen los datos, o también conocido como data logger, ¿no ve? Que el mismo equipo te los almacene y a la vez tú después de algún tiempo o después de un cierto tiempo después ir a recoger los datos, ¿no? Y también existe el almacenamiento y transmisión de datos por GPRS. ¿En qué consiste? En que el mismo equipo te mandan los datos en el lugar donde te encuentres, más conocidos como los equipos satelitales, ¿no? Y luego existe un tipo de registro mixto, ¿no? Entre el escrito y el digital, una combinación de ambos que puede ser. Bueno, antes de continuar con la explicación, tenemos que tener un concepto de lo que es la precisión y de lo que es la exactitud, ¿no? Primeramente, la exactitud es la capacidad de un instrumento de acercarse al valor de la magnitud real, como vemos aquí. Este es el valor real, que está con punto rojo, ¿no ve? Y la precisión a la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones o de dar resultados deseados con exactitud. Entonces, aquí tenemos diferentes ejemplos en los cuales vamos a hacer variar la precisión y la exactitud. Y aquí abajo tenemos sus funciones de densidad, ¿no? En el primer ejemplo, aquí vemos los datos y en el punto rojo tenemos el valor exacto o el valor real, digo, la magnitud real. Aquí podemos apreciar que los valores se alejan, ¿no?, del valor real y aparte están muy dispersos. Eso me quiere decir que ni la precisión ni la exactitud están bien calibrados o no son correctos, ¿no? Y se representa con una función de densidad uniforme, ¿no? Como vemos aquí en forma de recta, lo cual esta medición estaría muy mal, ¿no? El segundo ejemplo que tenemos aquí es cuando las mediciones se encuentran muy cercanas, pero están muy lejos del valor real. En esos casos me está diciendo que el equipo ha medido con buena precisión, pero no con una buena exactitud. Esto puede deberse más que todo a errores sistemáticos, errores en la calibración del equipo, ¿no?
errores de mala calibración, más que todo, y se representa con esta función de densidad, que se representa más que todo por tener una desviación estándar baja o una curva muy delgada o muy flaca, como vemos aquí, y además de ser asimétrica, ¿no? También tenemos un tercer ejemplo en cuando los puntos están muy cerca del valor real, pero están muy dispersos, lo cual nos quiere decir que que hay una buena exactitud, pero la precisión del equipo no es buena, ¿no? Se lo representa mediante esta curva de función de densidad, en la cual tiene una desviación estándar mayor y tiene una forma más gorda, ¿no? Más alargada. Y el cuarto ejemplo, y el mejor, es cuando tenemos una buena precisión y una buena exactitud, como vemos aquí. Esto denota que tenemos un equipo muy bien calibrado y con una buena precisión, ¿no? Y se lo representa con una función de densidad, como la que vemos acá, con una desviación estándar muy baja y aparte una simetría correcta, ¿no? Que se nota. Ya. Teniendo estos conceptos entre precisión y exactitud, avanzaremos al siguiente diapositiva y al siguiente tema, que es la meteorología, lo que nos compete en esta presentación, ¿no? ¿Qué es la meteorología? Es la ciencia interdisciplinaria que estudia el estado del tiempo, el medio atmosférico, los fenómenos allí producidos y las leyes que los rigen. Es el estudio de los fenómenos atmosféricos y de los mecanismos que producen el tiempo orientados a su predicción, más que todo. ¿Cuál es la importancia de la meteorología en nuestro medio, no? Bueno, la meteorología permite adaptarnos a los riesgos del clima y sus consecuencias, como por ejemplo, aquí tenemos dos imágenes muy diferentes. Una es de Bolivia en el año 2012, en febrero, donde hubo una tormenta o una precipitación torrencial, ¿no? En el cual el centro de la ciudad hubo diferentes inundaciones, hasta hubo muertos, ¿no? Y en el segundo ejemplo vemos lo que pasó recientemente en el año 2016, en noviembre de 2016, y a principios del año 2017, ¿no? En el cual la represa se secó, dejando a varias zonas de La Paz sin agua, ¿no? Pues en eso influye mucho la importancia de la meteorología, ¿no ven? Porque permite adaptarnos a los riesgos del clima y a sus consecuencias, la protección de las personas, hogares, medios de subsistencia, infraestructuras y ecosistemas. ¿Para qué? Para poder prevenir estos eventos extremos y poder adaptarnos a un riesgo, ¿no? Más que todo. Por eso es la importancia del estudio de la meteorología. Y también otros ejemplos puede ser el cambio climático, ¿no? Es muy importante de aquí a unos años tener un plan de riesgo, ¿no? A futuro. Y en eso influye mucho lo que es la meteorología y también influyen los instrumentos de medición de esos parámetros. Bien, en Bolivia, la encargada de gestionar los datos hidrológicos e hidrométricos en Bolivia es el CENAMI, ¿no ve? Es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Dentro de sus componentes está la de ejercer autoridad en toda la actividad meteorológica e hidrológica en el territorio del Estado plurinacional, como dice CENAMI, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Y como principales objetivos tiene el cálculo de los siguientes temas, ¿no? Como ser la meteorología, la hidrología, la climatología, la agrometeorología y la gestión de riesgo, sus principales puntos o campos de aplicación, ¿no? Pero ¿qué hace CENAMI, no? CENAMI tiene un proceso, ¿no? Para el cual calcular sus datos y darnos registros de mediciones meteorológicas, en el cual su primer paso es la toma de datos. Es lo primero que hace. Y de eso constan las diferentes estaciones meteorológicas que tenemos en nuestro país. Recolectan datos de esas estaciones y el siguiente paso es procesar esos datos, ¿no? Procesarlos para después disponer de datos para su uso interno o externo. Por ejemplo, CENAMI tiene sus propios boletines informativos, mapas de riesgo, los cuales saca a través de su toma de datos y procesamientos, ¿no? Y también tiene
una base de datos conocido como ExisMed, donde nosotros podemos ingresar y extraer datos de Cenamis de forma externa. Como he dicho, el último paso, lo que hace Cenami son los pronósticos, emisión, boletines informativos e informes y mapas de riesgo, ¿no? Esos son los principales procedimientos que hace Cenami en todo su procedimiento o procesamiento de datos, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas organizaciones o institutos que trabajan conjuntamente con Cenami, en las cuales podemos ver claramente agencias de ayuda humanitaria, instituciones educativas, empresas privadas, organizaciones o instituciones internacionales, instituciones nacionales y sectores, gobiernos departamentales y gobiernos municipales. Y aparte, nosotros estamos aquí, que somos usuarios en general, en los cuales nosotros podemos extraer datos de Cenami, ya sea para usos académicos, usos de bienestar social, diferentes usos, ¿no? Ya. Aquí tenemos un diagrama de Venn, en el cual se dividen los subsistemas con el cual funciona Cenami, ¿no ve? Tiene un subsistema de pronósticos, de difusión, de procesamiento de datos, y podemos ver que en el centro está su objetivo principal, ¿no ven? Que es la medición, observación y vigilancia de los datos meteorológicos, principalmente. Ya. En Cenami hay un subsistema llamado SysMed, o adquisición de datos. SysMed significa Sistema de Procesamientos de Datos Meteorológicos. En esta página, nosotros podemos extraer datos mensuales o diarios, ya sea de precipitación o de otras variables meteorológicas. Como vamos a ver, aquí tenemos el link y vamos a entrar un rato a lo que es el SysMed. Aquí tengo esta es la página del SysMed y nos da aquí la opción de escoger datos mensuales o datos diarios. En este caso voy a escoger datos mensuales, ¿ya? Creo que tiene que cargar de nuevo. Un momentito. Ahí está, datos mensuales. Y aquí tenemos una lista, lo voy a ampliar para que se vea mejor, en las cual, ¿cuál estación me quiero posicionar? En este caso, pondría Chocalla. Me dice, ¿qué datos de meteorología quieres? Precipitación, precipitación máxima, precipitación media, hasta temperatura media, máxima, humedad relativa y muchos datos. Tienes registros de datos, aquí me dice desde 1975 hasta el 2021. Entonces yo le doy visualizar y podemos ver aquí claramente que me muestra datos de precipitación total, ¿no? En este caso, para los diferentes años. Hubo años en los que no se registraron y se los representan con... ¿no? Entonces, esos son los datos que nosotros, al momento de hacer ya sea proyectos, no sé, trabajos académicos, nosotros podemos acceder a través de esta página. Simplemente lo copiamos y podemos exportarlos a una hoja de Excel y hacer nuestro diseño hidrológico que queramos hacer, ¿no? Entonces, no solo tenemos datos de precipitación total, tenemos datos de precipitación máxima, precipitación media. A ver, aquí tenemos precipitación de temperatura, había por aquí, si no me equivoco. A ver, tenemos varios datos. Aquí está, temperatura máxima, por ejemplo. Vamos a visualizar. Y en este caso no tiene registros, ¿no? A ver, precipitación máxima. Y aquí me arroja los datos que tiene, ¿no? Tiene registro esta estación de Achucayo. Ya. Eso es como para ver un pantallazo de lo que hace el Cenami y a través del SysMed, ¿no? Que podemos acceder a una base de datos de variables hidrometeorológicas, ¿no? Ya. Bien. Como vemos aquí, tenemos una estación meteorológica, en la cual, si no me equivoco, esta es la estación meteorológica modelo de Taijacota, ¿no? Como vemos aquí, es una zona céntrica. Y lo primero que podemos apreciar es que está enmallado, ¿no ve? Está enmallado por seguridad para evitar que
algunos animales entren o algún ladrón se robe el equipo, ¿no? Principalmente. Y lo que podemos apreciar principalmente en esta estación es que tenemos, instrumentos protegidos que están aquí adentro, en los cuales se puede ver equipos como data loggers o equipos de medida digital, ¿no? Que no requieren en sí estar a la intemperie, pero en sí pueden medir algunos parámetros, hidrológicos, ¿no? Y el otro son los instrumentos a la intemperie. Como aquí podemos ver un tanque de agua, podemos saber, no se puede apreciar muy bien, pero aquí debería estar las unidades de pluviómetros, pluviógrafos, o tal vez las unidades para medir, o los equipos para medir el viento y la dirección del viento, ¿no? Ya. Aquí lo podemos apreciar mejor. Tenemos unos instrumentos protegidos que están aquí adentro de una garita o una caja de protección, en el cual no tiene que ingresar agua, solamente su objetivo principal es de registrar datos de temperatura, de humedad relativa, etc. Y tenemos instrumentos que están a la intemperie, ya sea como el pluviómetro, el pluviógrafo, las unidades para medir la velocidad del viento, la dirección, y para medir también la infiltración o evapotranspiración o evaporación. Diferentes equipos que tienen que estar sí o sí a la intemperie, ¿no? Para su correcta medición. Bien. Una estación meteorológica. Bueno, una estación meteorológica es una instalación destinada a medir y registrar regularmente diversas variables meteorológicas. Estos datos se utilizan tanto para la elaboración de predicciones meteorológicas a partir de modelos numéricos como para estudios climáticos. Aquí tenemos diferentes tipos de estaciones meteorológicas. Como hemos dicho, esto es una garita donde adentro se encuentran equipos digitales que miden las diferentes variables como la temperatura, la humedad relativa, presión atmosférica, etc. Y aquí tenemos equipos a la intemperie, como ser paneles solares, pluviómetros, pluviógrafos, medición de la velocidad, del viento y otros parámetros que vamos a ver a más detalle a medida que avancemos en la diapositiva, ¿no? Bueno, sistemas de protecciones en estaciones meteorológicas. Hemos dicho que una primera protección es enmallar, ¿no? O proteger la estación meteorológica para evitar que personas afines se roben el equipo, pero también hay otra protección, ¿no ve? Que es esta garita meteorológica, que si vemos que tienen tiene un ingreso de aire, ¿no? Porque no tiene que estar confinado en sí. ¿Y para qué sirve? Primeramente sirve para proteger instrumentos manuales, proteger sistemas electrónicos, proteger sistemas de telecomunicaciones y, lo que he dicho, estas rejas mantienen las condiciones ambientales del exterior con el interior, ¿no ve? Para tener mediciones correctas. Podemos tener diferentes tipos de cajas de garita, ¿no? Como ser este con un techo o este en forma de cilindro para un equipo en particular. Bueno, otro tipo de estaciones que tenemos son las estaciones marítimas. Bueno, no tanto estaciones, pero en este caso tenemos las boyas hidrometeorológicas, ¿no ve? Como vemos aquí, que son unas estaciones que miden diversos parámetros meteorológicos y que están más que todos en océanos, lagos o mares, ¿no ve? Como vemos aquí, está anclado al fondo del mar o al fondo del lago, de la superficie, y tiene diferentes radares para medir los diferentes parámetros meteorológicos. Por ejemplo, aquí esta boya hidrometeorológica mide la temperatura ambiente del agua, la humedad relativa, el GPS, las coordenadas son muy importantes, el sistema de telecomunicación, presión atmosférica y el nivel del agua correspondiente a través de unos sensores que tiene aquí, ¿no? Como noticia, el año 2019, Bolivia lanzó su primera boya en el lago Titicaca, el 28 de junio. Aquí hay una noticia, aquí dice el jueves 27 de junio, pero en conclusión, Bolivia lanzó una boya
hidrometeorológica a lago Titicaca para medir los diferentes parámetros meteorológicos. Y con más detalles, aquí vemos sus partes, ¿no ve? Esta es la boya del lago Titicaca y vemos que tenía en los parámetros meteorológicos más importantes puede medir la temperatura del aire, puede medir la presión atmosférica, la pluviometría, ya sea lluvia o granizada, y el viento, la dirección y su velocidad del viento. Y aquí tenemos los diferentes equipos para medir. Aparte de eso, tiene una antena de transmisión, un panel solar, data logger que recopila la información y diferentes otros materiales adicionales, ¿no? Otra forma de medir, otra forma de estación meteorológica es la aérea, ¿no? Aunque no tanto estación, pero es el globo meteorológico. Los globos sonda son una herramienta clave para recolectar información que se conoce como perfil vertical de la atmósfera, ¿no ve? Consiste en inflar un globo, ya sea con helio o un gas muy denso o muy liviano, y elevarlo y poner la sonda, ¿no ve? Para obtener datos ya sea de temperatura, de humedad relativa, sistemas de comunicación y presión atmosférica. Usar este equipo no es muy práctico porque hay el riesgo primeramente de que el equipo se pierda, que el globo se pierda, o también que caiga, se rompe el globo automáticamente. Normalmente hay algunos métodos para recuperar el equipo y que caiga y de programar la ubicación donde va a caer el globo meteorológico y recuperar las diferentes ondas o la estación que está aquí colgando, ¿no? Otro tipo de estación meteorológica y la más completa es la del radar meteorológico. Es un tipo de radar usado en meteorología para localizar precipitaciones, calcular sus trayectorias y estimar sus tipos de lluvia, nieve o granizo. Tiene una forma como la que vemos aquí, circular, donde aquí adentro tiene un radar, ¿no ven? Que gira y emite señales. Un satélite. Aquí está la función del radar meteorológico. Aquí vemos que el radar meteorológico, aquí vemos que el radar meteorológico funciona a través de rayos Doppler o a través del principio de Doppler, del efecto Doppler, el cual emite ondas a las nubes o a donde exista precipitación, intersecta con las gotas de lluvia o con las nubes y regresan e informan la ubicación, distancia de las nubes o precipitaciones e informa y elabora un radar o un mapa, como el que vemos aquí, de las precipitaciones o de las diferentes variables meteorológicas, como vemos acá. ¿Lo ve? El último sistema de meteorología es un sistema compuesto por varios satélites, como vemos aquí, que en conjunto trabajan y sacan los diferentes datos de precipitaciones o diferentes variables meteorológicas en función a diferentes partes del mundo. Juntos, todos estos satélites, como aquí vemos el GPM con Constellation Satélites, elaboran un mapa un mapa terráqueo, ¿no? De las diferentes variables, ya sea precipitación u otras variables importantes, trabajan en conjuntos y podemos tener un sistema más completo, universal, ¿no ve? Ahora sí, vamos a lo que realmente vamos a ver en estas diapositivas, que son los instrumentos de medición y variables hidrometeorológicas, ¿no? Bueno, la primera variable meteorológica es la precipitación, que la conocemos en milímetros. Y los principales equipos para medirla, o los únicos, son el pluviómetro, que se encarga de medir la cantidad de precipitación, el pluviógrafo, que además de medir grafica, ¿no ve?, la duración, y los sensores y radares, que vamos a ver. Bueno, hemos dicho el pluviómetro, el primer equipo. Bueno, el pluviómetro registra la cantidad de precipitación en forma directa. El pluviómetro es un instrumento que se emplea en las estaciones meteorológicas
para la recogida y medición de las precipitaciones. Se usa para medir la cantidad de precipitación caídas en un lugar durante un tiempo determinado. Es el equipo más usado, es uno de los equipos más baratos, ¿no? No es tan difícil su manejo. ¿Cómo se mide? El operador realiza las mediciones, se hace a la misma hora cada día, ¿no ve? Normalmente a las 7, 8 de la mañana. Y también se hace la medición cuando se llena el receptor en una tormenta. Aquí podemos ver la medición de pluviómetro, ¿no ve? ¿Y en qué consiste su medición? Pues se mide el volumen acumulado en el receptor y se hace una conversión de litros por metro cuadrado, que eso equivale a 1 milímetro de precipitación, o 1 milímetro en las unidades de precipitación, ¿no? Ya, aquí tenemos algunas partes del pluviómetro que les voy a pasar esta diapositiva para que las vean mejor, pero en sí esas son las partes más importantes, o todas las partes que tiene un pluviómetro, ¿no? Y podemos ver tubo impermeante, salida del vaso superior, etcétera, ¿no? De vasija, lo van a revisar mejor en sus casas. Ya. Para la instalación de un pluviómetro y para no tener errores sistemáticos y tener una buena toma de datos, se tienen que tomar unas recomendaciones para instalar estos equipos, ¿no? La primera es que la boca del pluviómetro debe estar a una altura de 1.5 metros de altura o del suelo, ¿no? Debe colocarse sobre el poste fijo que no sobrepase la altura de la boca del pluviómetro, ¿no ve? Tiene que tener un pequeño peralte, una alturita, para que mida de la boca, para que la boca esté más arriba de la base del poste, ¿no? Eso estamos diciendo. Debe estar alejado de cualquier obstáculo, ya sea árboles, como vemos aquí, a mínimo a una distancia considerable para que no estorbe y no nos dé cálculos o unos datos erróneos, ¿no? Debe resguardarse, ¿no ve? Enmallar en lo posible para que los animales o personas afines se roben el equipo, ¿no? Que eso hay que tener mucho cuidado. Debe cuidarse siempre que en el interior del pluviómetro no haya hojas secas u objetos que alteren la medición. Tiene que estar, en otras palabras, limpio el pluviómetro para que tener buenas mediciones de precipitación, ¿no? Ya. Otro tipo de pluviómetro es el pluviómetro de cubeta basculante, como vemos aquí en el gráfico, ¿no ve? Este pluviómetro con un cubo basculante tiene un codificador magnético con contacto de láminas. El balance basculante se vacía automáticamente cada vez que el recipiente de lluvia de 0.2 milímetros de precipitación y dispara un pulso magnético. En pocas palabras, la precipitación o la lluvia cae por aquí y a medida que se llene, este cubeta basculante va despejando, ¿no? 2 milímetros de precipitación tanto a la izquierda como a la derecha, como vemos aquí. Vamos acá, por ejemplo. La precipitación cae y a medida que cae 0.2 milímetros de precipitación, va intercalando, ¿no?, la dirección y a la vez va registrando la duración o esa medida de precipitación. Bueno, ahora vamos a ver los pluviógrafos. La ventaja de usar pluviógrafos a pluviómetros es que este equipo registra la duración de la precipitación y la cantidad. A medida que cae una tormenta o precipitación o un evento, lo registra a través de un tambor giratorio con un papel gráfico, ¿no ve? Lo registra y con eso podemos tener un registro de la duración del inicio de la tormenta y el final de una tormenta, ¿no ve? No es como el pluviómetro, que simplemente mide la cantidad de agua en un día. Este nos da valores más exactos para poder medir ya sea la intensidad de la lluvia o de la tormenta. Bien, aquí tenemos un poco de la medición de lo que es un pluviógrafo, digo, en el cual aquí tenemos el registro de los datos, ¿no ve? Un papel que registra la duración o la precipitación, cómo va variando a través del tiempo. En sí,
Aquí tenemos un gráfico que nos representa cómo se calcula la medición, ¿no ve? Primeramente, el milímetro es la unidad con que se mide la precipitación o la lluvia que llega al suelo y es igual a 1 litro por metro cuadrado. Por ejemplo, supongamos que tenemos un recipiente de 1 metro por 1 metro y tenemos una altura de 1 milímetro. Pues esto, en general, es 1 litro de agua o de lluvia. Pero en las mediciones de precipitación se asume como 1 milímetro de precipitación. ¿De acuerdo? Es el factor de conversión. En pocas palabras, la precipitación sería el litro por metro cuadrado que cae en una área, ¿no? O en una sección, digo. Ya, aquí tenemos los registros que me arroja el pluviógrafo, ¿no? Que son una serie de bandas a medida que la precipitación inicia, vemos que las bandas aumentan y a medida de esto nosotros podemos calcular la intensidad de la lluvia, ¿no ve? Porque si tenemos el inicio de la tormenta y el final de la tormenta, podemos calcular la duración y podemos estimar diferentes niveles de intensidades, ¿no? En el cual nos van a ayudar en nuestro cálculo, ya sea en las curvas IDF o cualquier otro cálculo para medir la intensidad. Otro método para calcular precipitaciones son los sensores y radares, ¿no? Que principalmente este sensor que vemos aquí, de esta marca satelital, puede medir la precipitación en forma radar que está implementado en su equipo, ¿no? Esto es una forma. Entonces tenemos 3 formas de medir la precipitación. Una por el pluviómetro, 2 por el pluviógrafo, que aparte de medir te lo grafica, y la tercera sería con los sensores y los radares. Vamos a la siguiente variable meteorológica, sería la temperatura. Para medir la temperatura tendríamos los termómetros que me da la temperatura, los termógrafos que aparte de medir me grafican, ¿no?, la variación de la temperatura en el tiempo, y también tenemos diferentes sensores de temperatura. Comenzamos con el primero, el termómetro. Esto es muy fácil, pues simplemente no es diferente a lo que sabemos. Existen termómetros de ambiente que señalan la máxima y mínima temperatura en el transcurso del día. Se encuentra en un lugar abierto, más que todo, para poder medir correctamente. Y también tenemos los termómetros del suelo o subsuelo, que prácticamente van incrustados en el suelo y podemos ver la variación de la temperatura, ¿no?, en el suelo, o la temperatura. Luego tenemos los termógrafos, que dice su mismo nombre, termógrafo, termo, temperatura y grafos, graficar, ¿no?, o gráfico, o dibujo. Un termógrafo es un dispositivo que mide la temperatura y también la registra. Como podemos ver en este equipo, el termógrafo Fischer, donde podemos ver que tiene una aguja que a medida que aquí tiene un termómetro o que se dilata o expande, mide registros de temperatura en un transcurso de tiempo, en un lapso de tiempo, ¿no?, ideales. Y como tercero tenemos los sensores de temperatura, ¿no? Entre los sensores de temperatura tenemos la marca más importante, que es Arduino, que estos sensores prácticamente van conectados a lo que es el data logger o algún otro equipo para medir sensores de temperatura y nos dan la temperatura en ese momento, ¿no?, en ese instante, y podemos registrarlos de una manera digital, se podría decir. Ya. También tenemos sensores y radares, este equipo satelital, donde hemos visto que tiene un equipo para medir precipitación, radar, y también tiene una parte o un elemento que puede medir la temperatura, como vemos aquí, visible infrared scanner, ¿no ves? Nos ayuda a medir de una forma global, más amplia, la temperatura en una región, principalmente.
Otra forma de ver la temperatura sería con sensores y escáner infrarrojo o cámaras con imagen térmica. Algunos celulares vienen con esta aplicación incluida y otros hay a la venta en diferentes lugares para comprar este equipo, ¿no? Escáner infrarrojos, como vemos aquí, que puede calcular la temperatura y aparte otros parámetros como es la humedad relativa. Y vamos a ver después. Ya, a la humedad relativa. Está en porcentaje. Y los equipos principales para medirla tenemos los higrómetros y los higrógrafos. Y también sensores de humedad. Bueno, el primer equipo para medir la humedad relativa sería el higrómetro, ¿no ve? Es un instrumento que se utiliza para medir el grado de humedad en el aire o de otros gases. En meteorología, es un instrumento usado para medir el contenido de humedad en la atmósfera. Este es un higrómetro manual, como vemos aquí, analógico, porque está en función en forma de reloj, y nos mide la humedad relativa en el lugar donde nos encontremos, ¿no? Otro equipo es el higrómetro, ¿lo ve? No es el mismo equipo, pero este es un higrómetro electrónico. Hemos visto que aquí teníamos un higrómetro analógico. Y aquí tenemos un higrómetro eléctrico, que tiene la misma función, pero es un equipo con más precisión, más exacto, y que va conectado al data logger adentro de la caja que hemos dicho. Va conectado al data logger y su principal función es calcular la humedad relativa, hemos dicho, ¿no ve? Aparte de que también puede calcular otros parámetros como son la temperatura y la presión, ¿no? Ya, el hidrógrafo. Es un instrumento que permite el registro continuo de la humedad relativa a través del tiempo, ¿no ve? Aparte de registrar la humedad relativa, también grafica, ¿no?, cómo va variando a través del tiempo o una duración. Aquí tenemos el termómetro Fischer, que aparte de calcular la temperatura, también puede calcular la humedad relativa. Por ejemplo, aquí tiene dos lecturas o dos papeles en el cual registra simultáneamente la temperatura y la humedad relativa. Otros sensores de humedad relativa, igual el que de la temperatura, serían las cámaras con imagen térmica, como hemos visto anteriormente, ¿no ve? Aquí vemos que nos puede calcular la temperatura, la densidad relativa y otros parámetros más. Y es muy útil, ¿no? Hemos dicho que algunos celulares vienen incluidos esos y otros equipos apartes. Otro equipo para medir la humedad relativa son los sensores, que otra vez repito, es de la marca Arduino, en los cuales conectados a diferentes equipos electrónicos podemos estimar ya sea la temperatura, y aquí podemos ver la densidad relativa, en este caso del 75.20%, ¿no ve? Estos equipos son útiles, son equipos digitales electrónicos y nos ayudan a una mayor precisión en lo que es la medición de humedades relativas. Y como último tenemos los sensores y radares, que también tiene un sensor infrarrojo que puede medir la humedad relativa, y podemos tener una humedad relativa de una región en amplitud, ¿no?, más amplia. Ya, ahora vamos a los parámetros para calcular la presión atmosférica o barométrica, ¿no?, en los cuales los principales instrumentos que utilizamos son el barómetro, que mide solamente la presión atmosférica, el barógrafo, que lo grafica, hemos dicho que a través del tiempo representa el cambio de la presión atmosférica, y los sensores de presión, que vamos a ver de qué se trata. Primeramente, vamos a hablar del método más antiguo de calcular la presión atmosférica, que es el barómetro de mercurio.
Es una herramienta cuya función es medir la presión de la atmósfera, la cual se expresa en hectopascales. Aquí está su funcionamiento. Hemos dicho que es el método más antiguo. Consistía en un tubo dado vuelta con un vacío y rellenado de mercurio. Y esta altura iba a ser la presión en milímetros de mercurio. Nosotros anteriormente se hacía este cálculo y se hacía un factor de conversión para calcular la presión en hectopascales, ¿no? Pero esto es un método, ya no se usa mucho, excepto cuando se tienen emergencias, ¿no? Por ejemplo, algunos equipos pueden fallar o pueden descalibrarse o pueden dejar de funcionar. Entonces, este es un equipo manual o analógico en el cual podemos ver claramente la presión atmosférica en casos de emergencia. Todavía se puede usar. Bueno, este es el otro equipo, el barómetro aneroide. Es un barómetro preciso y práctico donde la presión atmosférica deforma la pared elástica de un cilindro en el que se ha hecho un vacío parcial, que a su vez mueve esta agujita y me dice la presión atmosférica en hectopascales o en otras unidades de presión. En este caso creo que está en milímetros de mercurio. ¿Ya? Es un equipo analógico y en el cual nos dice la presión atmosférica, ¿no? Luego tenemos un equipo digital para medir el barómetro digital, en el cual ya nos da, ¿no?, las presiones atmosféricas y de paso nos da otros parámetros, ya sea como la temperatura, la humedad relativa, y va conectado al data logger de la estación meteorológica y se lo pone en la garita, en la caja de protección de las estaciones meteorológicas principalmente, ¿no? Es un equipo digital de mayor precisión. Ya, ahora vamos al siguiente equipo, que son los barógrafos, que aparte de registrarme la presión atmosférica, me lo grafica, como vemos acá. Normalmente para darnos cuenta si un equipo grafica o no, simplemente tenemos que irnos a la parte de aquí. Si dice grafo, entonces quiere decir que el equipo me está graficando. Si dice, si me dicen este barómetro, metro, me está diciendo que está midiendo, ¿sí? En este caso es un barógrafo, me está graficando la presión atmosférica a través de un lapso de tiempo, ¿no? A través de cómo varía, ¿sí? Es un instrumento que ayuda a dar una lectura continua de la medición de valores de la presión atmosférica, ¿no ve? Y para este equipo está el barógrafo Fischer, ¿no ve? Que este equipo tiene muchas utilidades. Ya. A ver, el tercer equipo para medir la presión atmosférica son los radares satelitales. Como sabemos, la presión atmosférica está en función a la altura, está en función a la columna de agua y está en función a la temperatura, ¿no? Entonces, lo que hace este radar satelital es primeramente, mediante proyecciones, calcular la altura, ¿no?, a la que se encuentra y mediante conversiones calcular la presión atmosférica en el punto en donde estamos ubicados. Principalmente en eso se basa el radar satelital. Y como he dicho, depende de la cota, de la temperatura y también depende de las columnas de vapor de agua. También existen sensores y radares para medir la presión atmosférica en hectopascales. Como hemos dicho, el equipo de Arduino es muy amplio en el campo de medir variables hidrológicas mediante sensores y radares, que en este caso lo mide, ¿no? Aquí podemos ver la presión, que en este caso está en milímetros de mercurio, pero se puede hacer un factor de conversión para transformarles a hectopascales. Aparte nos da la temperatura y otros parámetros más. ¿Ya? Ahora vamos a lo que es la velocidad y dirección del viento, que son dos vectores muy diferentes, y las cuales los equipos para medirlos son primeramente el anemómetro, la veleta y manga del viento para medir la dirección, y una combinación de los dos sería el anemosímetro. Muy largo su número. Primeramente, el anemómetro mide la velocidad del viento y tiene principalmente dos equipos para medir. El
anemómetro de aspas, que como vemos aquí, consta de 2 aspas, y el anemómetro de copas. Como vemos aquí, tiene 3 copas en las cuales podemos estimar la velocidad del viento. Y también existen equipos digitales de estos dos equipos. El anemómetro de copa digital, que va conectado a este sensor, y cual podemos medir la velocidad del viento. Y el anemómetro digital de aspas, como vemos aquí, que aquí ya te registra en la pantalla la velocidad del viento a la cual se dirige. Aquí podemos ver un poco de su funcionamiento, de cómo funciona. El viento va arrastrando y va girando las copas. Y en este caso, el viento hace que gire las aspas y en la pantalla te registra los diferentes las diferentes velocidades que registra. Dirección del viento. En la dirección del viento se usan más que todo veletas. Tenemos una veleta mecánica, que es la típica que alguna vez hayan visto en una película, en alguna serie, ¿no? Que se basa principalmente en que esta flechita cambia en la dirección del viento, ¿no ve? ¿En cómo saber en qué dirección va? Pues va en dirección contraria a esta flecha. Si la flecha está apuntando a este lado, eso quiere decir que el viento está en dirección en este sentido, ¿no ve? Y aquí abajo tenemos sus coordenadas georreferenciadas, ¿no? Norte, este, sur y oeste. De una manera óptica o visible, nosotros podemos asumir en qué dirección está yendo el viento. Y la otra es la veleta analógica, que prácticamente aquí la tenemos, y que está conectado a un aparato que ya registra las coordenadas y te da la dirección del viento en grados o en otras unidades. Podemos ver en qué dirección va, ¿no ve? Y tiene la misma función, ¿no? Si el viento va en este lado, quiere decir que la veleta está apuntando al lado en la que va el viento, en la dirección del viento, en otras palabras. Luego tenemos el equipo que combina ambos, ¿no? La dirección y la velocidad del viento, que se denomina anemosímetros. Anemosímetros, un poco muy largo, que calcula la dirección y la velocidad. Como vemos aquí tenemos una veleta y aquí tenemos un anemómetro, ¿no ve? Anemómetro, como vemos aquí como vemos aquí los dos. Aquí tenemos otro ejemplo en los cuales mide la dirección y la velocidad del viento. Aquí tenemos un equipo combinado, ¿no? Más que todo, aquí era un equipo más separado, que medía separadamente la dirección y la velocidad del viento, pero aquí tenemos un equipo en que mide conjuntamente, está unido, empotrado ambos juntos, ¿no? Y tenemos el equipo para medir la velocidad y el equipo para medir la dirección del viento, la veleta en sí. Otra forma de medir la dirección y velocidad del viento es teniendo esta manga de viento, que normalmente lo podemos ver en los aeropuertos, en algunos puntos altos, hasta en el teleférico creo que había uno instalado, en los cuales podemos primeramente ver la dirección del viento a través de qué posición se encuentra. Y como segundo, estimar la velocidad a través de qué posición tiene esta manga de viento, ¿no? Por ejemplo, si se encuentra en esta posición, podemos asumir que tiene una velocidad de 5.5 kilómetros hora, o en el caso más extremo, se encuentra en esta posición, podemos asumir que se encuentra a 28 kilómetros por hora o más, ¿no? Ya. La otra forma de calcular la velocidad y dirección del viento es mediante radar satelital. Como vemos aquí, se halla a través de estaciones satelitales en las cuales me registran cómo va evolucionando el viento a través del planeta, ¿no? A través del globo terráqueo, cómo va evolucionando. ¿Ya? Antes de continuar, les voy a mostrar una pequeña página que me grafica de una manera más exacta cómo va variando el viento a través del globo, ¿no? Como vemos aquí, es una página airnewschools.net, como se puede apreciar acá. Y aquí vemos las diferentes
direcciones que hay en el viento. Por ejemplo, si nos acercamos a Bolivia, aquí podemos ver, no sé si se aclara muy bien, las direcciones del viento en las que van alrededor del continente, ¿no? Por ejemplo, si nos acercamos un poco a Bolivia, a La Paz, más que todo acá, podemos ver la dirección del viento, ¿no? De 20 grados y la velocidad. Si vamos aquí a tierra, podemos darle otros parámetros si queremos, por ejemplo. A ver. ¿Ya? Podemos estimar, como vemos aquí, la altura, la temperatura. En este caso nos da una temperatura de 11.4 grados cerca al lago Titicaca, cerca, o sea, La Paz. Podemos ver diferentes otros parámetros también, en los cuales tenemos que estudiar. Pero en sí es un programa en el cual, no es un programa, es una página que nos permite más o menos tener una idea de la precipitación o algunas variables meteorológicas en las cuales nos encontramos, ¿no? Corrientes, viento, temperatura, diferentes valores que podemos ir jugando a medida de poder explorar el programa, ¿no? Ya. Volveremos a la presentación, no me quiero alargar más. Ya. El siguiente parámetro a medir meteorológico es la evaporación o evapotranspiración. Los principales equipos que tenemos son el evaporímetro, el evaporígrafo, que mide también alrededor del tiempo el cambio, y los lisímetros. Bien, primeramente, para medir la evaporación tenemos un tanque evaporímetro. Es un instrumento utilizado para medir la evaporación efectiva, junto con un pluviógrafo, un anemómetro, un termómetro y un pozo tranquilizador en forma estacionaria evaporímetra, como vemos acá. ¿En qué consiste este método? Pues prácticamente nosotros tenemos que llenarlo con una geometría ya calculada. Tenemos que llenarlo de agua y medir a qué distancia está el nivel del agua con un milímetro, ¿no ves? Tenemos que medir el nivel del agua principalmente. Luego volvemos después de un tiempo y calculamos qué cantidad de agua se ha evaporado, ¿no ves? Y en función a eso podemos calcular nuestra evapotranspiración en milímetros. En eso es prácticamente que consiste el tanque evaporímetro, ¿no ves? Calcular la evaporación de agua. Aquí tenemos aquí tenemos un poco de lo que es el tornillo milímetro que mide el nivel del agua a través del tiempo y cómo va variando. Aquí tenemos un principio de medición, como hemos dicho. Primeramente tenemos que medir el descenso del agua, que tanto ha variado a través de que se ha evaporado, y tenemos que tener la medida del volumen del agua requerido, inicial, en pocas palabras. Y las condiciones ideales de instalación de este equipo. Primeramente, tiene que estar en lugares con vegetación de baja altura, alejado de las sombras producidas por vegetación o edificaciones. Tiene que estar a una baja altura y tiene que estar en barlovento, de cara al viento. De preferencia, tiene que tener estas condiciones. Otro instrumento para medir la evaporación es el evaporímetro. El evaporímetro de pinch. Es un instrumento que ya no se usa mucho, pero es un instrumento que mide la evaporación potencial, es decir, la cantidad de agua por unidad de área y de tiempo que se evapora a través de una pequeña superficie puesta al aire. Como vemos aquí, tenemos una imagen. Otro modelo de evaporímetro, como vemos aquí, que prácticamente se utiliza más que todo cuando tenemos, los agrónomos lo usan más, pero también me calcula la evapotranspiración, ¿no? Es un equipo. Luego tenemos el evaporígrafo, ¿no ve? Que mide la evaporación a través del tiempo, ¿no ve? Cómo va variando. Esto es un equipo que no sé si se ha empleado, pero prácticamente era la unión de un evaporímetro, un flotador y una banda de registro. Como vemos aquí, este es el equipo en el cual se intenta implementar. Y
por último, para calcular evapotranspiración, tenemos los lisímetros, ¿no ve? Los lisímetros, bueno, es un equipo introducido en el suelo, rellenado con el mismo terreno del lugar y con vegetación. Es utilizado para medir la evapotranspiración de un cultivo, principalmente. Ya. Como vemos aquí, esta es su función. Principalmente tenemos un tanque rellenado con tierra y con vegetación. Y aquí en el subsuelo o adentro hay aparatos digitales o registros en los cuales nosotros tenemos que medir la cantidad de agua que se ha infiltrado y la cantidad de agua que se ha evapotranspirado, ¿no? Bueno, aquí principalmente tenemos una vista de lo que son los lisímetros, ¿no? Esta es en la vista superior, como hemos visto, tiene vegetación y tierra, y en la parte inferior tenemos una caja de registro, ¿no? O análisis, ya sea registros manuales o registros digitales que me da el equipo. Bueno. Otro equipo para medir la evapotranspiración son los lisímetros automáticos, que son un equipo más pequeño, como vemos aquí, en los cuales tienen registros digitales en los cuales me van midiendo la cantidad de agua que se va evapotranspirando o que se ha infiltrado en sí. Y el último equipo para medir evapotranspiración serían los sensores satelitales. En este caso, el satelital MODIS, satélite Tierra de la NASA, mediante sus satélites puede medir la evapotranspiración o estimar algo aproximado, ¿no? Ya. Ahora pasaremos al siguiente equipo de medición, que sería para medir la infiltración en milímetros, ¿no ve? Y el primer equipo, o el más básico para usar, es el infiltrómetro de anillo simple. Un infiltrómetro es un dispositivo que se utiliza para medir la tasa de infiltración de agua en el suelo u otros medios porosos. ¿En qué consiste este método? Pues prácticamente tenemos un recipiente circular en los cuales aquí abajo está en contacto con el suelo, ¿no ve? O la tierra. Entonces nosotros ponemos un volumen de agua y calculamos el tiempo en el que tarda en infiltrarse todo el agua que ponemos aquí encima. ¿Okay? Como vemos aquí, tenemos un bulbo de presiones en los cuales no podemos apreciar que existe una fuerza o un vector horizontal, ¿no ve? Que no me deja calcular muy bien lo que es la velocidad, la infiltración vertical, que es lo importante, ¿no? Lo que debemos calcular. En este caso, para corregir este error de tener este bulbo central, tenemos que aplicar, o se hizo una corrección a este método, el cual lo vamos a ver adelante, que es el infiltrómetro de doble anillo. Sus diámetros pueden variar entre 30 y 60 centímetros y sus otros diámetros entre 20 y 30, ¿no ve? ¿En qué consiste? Consiste en tener dos cilindros, ¿no? Dos cilindros, uno interno y uno externo, ¿no ve? Para evitar este problema del bulbo central que se expande del agua, que se expande ya sea en estos lados, como vemos aquí, tenemos primeramente que llenar con agua la parte exterior, ¿no? Con agua, y evitar que el suelo de abajo más o menos se sature o se infiltre, ¿no? Luego, una vez que ya se ha ya se ha infiltrado toda el agua exterior, procedemos a llenar el cilindro inferior con agua, ¿no ve? Y ahí recién se hace el cálculo que hemos visto anteriormente, ¿no ve? De llenar con agua y calcular o cronometrar el tiempo en el que se va a infiltrar todo el agua en este cilindro inferior, como vemos aquí, como se ve en el esquema. Y vamos a tener un bulbo más exacto, ¿no ve? Que me calcule la infiltración vertical con mayor precisión, como se ve aquí en el grafiquito, ¿no ve? Aquí tenemos algunas partes del equipo, pero lo voy a pasar para avanzar más. Otro equipo para medir la infiltración serían los lisímetros automáticos, que aparte de medir la
evapotranspiración, también pueden medir la infiltración, ¿no ve? Aquí tiene diferentes radares que me mide a través del tiempo cuánto infiltra, ¿no? O qué cantidad infiltra a través de los diferentes niveles que tiene. Aquí tenemos otros ejemplos de lisímetros automáticos para medir la infiltración. Ya, hemos hablado de los lisímetros, ¿no ve? Pero tenemos aquí en estos tipos de lisímetros, como vemos acá, en los cuales otro tipo de lisímetros. Ya, otra medida o otra variable meteorológica son los niveles de agua, ¿no ve? En este caso, los linímetros, ¿no ve? Bueno, los linímetros es un conjunto de reglas de 1 metro de longitud graduadas en centímetros que miden la variación del nivel de la superficie del agua según se registren las crecidas características de ríos o lagos, por ejemplo. Aquí tenemos en diferentes obras hidráulicas, obras de protección, puede ser presas, puede ser canales, etc. Y aquí tenemos diferentes niveles, ¿no ve? Y aquí también. Estos linímetros sirven principalmente para medir el nivel del agua y también para prevenirnos cuando tenemos crecidas o en época de lluvias, ¿no ve? Nos ayudan a prevenir, a dar una alerta, principalmente. Aquí tenemos los diferentes tipos de reglas que podemos ver en los linímetros, ¿no ve? Graduadas en centímetros, diferentes unidades que me pueden ayudar a estimar mejor el nivel del agua. Luego tenemos el linígrafo, ¿no ve? Que su nombre lo dice, grafica la evolución temporal de los niveles del agua. Y como vemos aquí en el gráfico, primeramente consta de un contrapeso y un flotador, que este flotador está primeramente esta caseta está conectada al nivel del agua exterior, ¿no ve? Y en función de eso, a través de un flotador podemos medir el nivel del agua que se encuentra en el exterior de este cauce. Normalmente está al lado del río o al lado de alguna obra de protección, principalmente. Con eso, el equipo que está aquí adentro registra los niveles del agua a través de un limígrafo que vemos aquí, lo grafica y tendríamos una serie temporal de niveles del agua en esta sección del río. Tenemos aquí algunas partes del limígrafo. Aquí podemos ver el contrapeso, el flotador, diferentes parámetros. Aquí tenemos el rodillo que grafica los diferentes niveles de agua a través del tiempo. Y aquí tenemos un esquema en planta de cómo se conecta esta caseta al flujo del río lateral, ¿no? Tenemos también linímetros digitales, en los cuales, como podemos aquí, se conectan a través de un flotador digital en el cual me dice la cantidad el nivel del agua, principalmente, y se aplica, como vemos aquí, su caseta. Aquí tenemos su caja de registro y aquí adentro debe estar el linímetro digital que me mide el nivel del agua, principalmente. Se encuentran, hemos dicho, en los laterales de los ríos, convenientemente. Aquí tenemos un linímetro en el cual la marca, flotador digital. Y el tercer equipo serían los sensores ultrasónicos que miden el nivel del agua en metros sobre segundos. Metros sobre el nivel del mar, ¿no ve? También existe de la marca Ardunio, como vemos aquí, hemos visto que esta marca puede medir bastantes variables hidrometeorológicas, perdón. Y también existe un equipo para medir los niveles de agua, como vemos acá. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es aforos, más que todo, de los ríos. Y para eso vamos a analizar la primera variable, que es la velocidad de flujo en ríos, que en metros sobre segundos. Los principales métodos para calcular la velocidad es el método tradicional del flotador, que no es muy preciso, el método de molinete y el método de perfilador ultrasónico Doppler. Vamos al primer método.
Para no alargar más, este método principalmente consiste en medir medir la distancia y medir el tiempo. Principalmente, como vemos aquí en el grafiquito, una persona puede lanzar una hoja, una botella, pero la cuestión es que flote, ¿no ve? Y darse una distancia definida por la persona que quiere calcular la velocidad. En este caso, puede darse una distancia de 30 metros o más, ¿no ve? Entonces, ¿en qué consiste este método? El usuario o la persona deja caer un objeto flotador, que puede ser una hoja, una botella, etcétera, lo cual va a transcurrir por el río y lo cual tiene que la persona que está al otro lado cronometrar, más que todo, el tiempo que ha tardado en llegar ese elemento flotador al otro extremo, ¿no? Como hemos dicho aquí, el observador lo que va avanzando las hojas mientras cronometramos el tiempo y estimamos la velocidad. Prácticamente lo que estamos haciendo es esta fórmula, ¿lo ve? Calcular la distancia entre dos puntos y cronometrar el tiempo que tarda en cruzar un punto a un punto B. Prácticamente, y de esa forma calculamos la velocidad por el método del flotador, que es un método no muy impreciso, porque como vamos a ver con el método del molinete, la velocidad no es constante en un flujo a medidas de profundidades. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo en el cual lo hemos hecho los estudiantes de puertos y vías navegables en este semestre, donde también soy auxiliar. Hemos hecho un ejemplo de flotador. Ponemos aquí una botella, nos hemos dado dos puntos en los cuales uno lanzaba y uno recibía, y cronometrábamos el tiempo y de esa forma calculábamos la velocidad mediante flotador. ¿No ve? Estos empeños. Los estudiantes de puertos hemos ido. Y lo que les decía, ¿no ve? La velocidad en flujo de los ríos, como podemos ver aquí, esta es una sección del río, en este caso sección rectangular, y si apreciamos, vemos una vista lateral, vemos que el perfil, las velocidades va variando a medida de que la profundidad cambia, ¿no? En este caso tiene una forma parabólica, como podemos ver aquí. Aquí lo vemos, una sección lateral tiene una sección parabólica, y si lo vemos de sección lateral, tiene una sección parabólica, pero es un poco simétrica, si podemos ver aquí. Eso hay que tener muy en cuenta. El siguiente método, y es el método más exacto, es el método de molinete, o velocidad de flujos, el método del molinete. Consiste en que un molinete mide la velocidad en un único punto, y para calcular la corriente total faltan varias mediciones. Consta de un molinete que vemos aquí, que este molinete registra la velocidad del flujo, ya sea en diferentes alturas. A través de un palo y un equipo digital podemos estimar la velocidad, ¿no ve? Y este equipo de molinete, su principal procedimiento es que tenemos que hacer mediciones en los diferentes puntos del río, ¿no ve? Calcular, y a diferentes profundidades, como podemos ver acá. Una vez calculado ya la medición, tanto en diferentes puntos de la sección de mi río y en las diferentes alturas, como podemos ver aquí, se estima la precipitación de la siguiente fórmula, con la siguiente ecuación, ¿okay? Por ejemplo, la velocidad en 1 va a ser la velocidad a 0.2 metros de altura, a 0.6 y a 0.8 dividido sobre 4. De esa forma podemos estimar una línea, ¿no?, de velocidades, y la velocidad total, la velocidad o el caudal de este flujo va a ser simplemente la sumatoria entre las velocidades y el área en la que está actuando esta línea de velocidad, principalmente. Vamos aquí. Volveremos. Las condiciones para hacer este ensayo, esta medición por molinete, tienen que cumplir 4, ¿no ve? Primero es la accesibilidad. Cualquier condiciones, periodo seco, inundaciones, tiene que ser accesible, ¿no ve? La suficiencia debe cubrir todo el rango de caudales posibles. En lo posible tiene que ser recto, ¿no? Más que todo. No tiene que tener irregularidades, ¿no? Más que todo. Estabilidad debe ser un tramo recto y estable. No tiene que ser un tramo turbulento para evitar errores en la medición. Y tiene que tener una permanencia.
síntomas o desvíos. No debe ser destruida, ¿no? Más que todo debe mantenerse para futuras mediciones, ¿no? Ya. Aquí tenemos un poco de lo que es el implemento del equipo, cómo se usa y cómo se registran los datos, ¿no ve? Aquí lo que les dije, normalmente el equipo con molinete se hace en diferentes alturas, de preferencia a 0.2 metros, a 0.2 de la altura o de la profundidad, 0.6 de la profundidad y 0.8 de la profundidad, como mostramos aquí en esta fotografía, en el ejemplo, ¿ve? A diferentes profundidades, porque hemos dicho que más profundo va variando la velocidad en el flujo, como se aprecia aquí, tiene una forma parabólica. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de molinete, rápidamente lo voy a pasar. Aquí tenemos, igual hemos hecho en puertos y vías navegables, hemos hecho un aforo con molinete, como se ve aquí, medimos la sección del río, calculamos en diferentes puntos, aquí estoy yo, por ejemplo, midiendo, y nada, esto fue en Peñas, fue en este semestre, seguiremos avanzando, y aquí en este equipo, en este equipo del IHH, hemos ido con el doctor Luna, si no me equivoco, sí, con el doctor, y en este equipo te daba diferentes valores, te daba, por ejemplo, el periodo, te daba el número de vueltas, te daba la velocidad y el tiempo más cronometrado. Normalmente cada medición se lo hace a 30 segundos. Ya, y el último equipo para medir velocidad sería el perfilador ultrasónico Doppler, ¿no? Mide la velocidad de los líquidos en función de la distancia usando un método acústico Doppler pulsado. Como vemos, es una pequeña balanza que dispara rayos y a medida que, como dice aquí, el método acústico Doppler te da, te da parámetros de velocidad en los cuales podemos calcular la velocidad de la sección. Como vemos aquí, en el siguiente ejemplo, este es el perfilador ultrasónico Doppler, como podemos aquí, es una pequeña balsa que aquí tiene conectado un sensor, ¿no ve? Que mide el flujo del río. Y al final, en resumen, te saca una serie de datos, ¿no ve? Cómo va variando la velocidad a través del río, ¿no ve? Aquí tenemos la sección transversal del río y aquí vemos las diferentes variaciones de velocidades, ¿no ve? Eso es un método más preciso, mejor que el molinete, pero el molinete es el método más usado, más comercial. Bueno, como el último método para medir, mediremos los caudales. Métodos de aforos, existen dos, con medición de obras hidráulicas de control y con la ecuación de la continuidad, que se basa principalmente en lo que es velocidad por área. Bueno, el primer método para medir el caudal serían los vertederos. El vertedero hidráulico o alivianadero es una estructura hidráulica destinada a proporcionar el pase libre o controlado de aguas en los escurrimientos superficiales, como vemos acá. Su principal labor es normalizar el flujo del caudal en estos tramos de ríos, ¿no? En estos tramos, perdón. Tenemos diferentes formas. Tenemos aquí un vertedero de fondo, si no me equivoco, lateral, en forma circular. Y podemos calcular en los vertederos el caudal mediante su sección, ¿no ve? Por ejemplo, este es un vertedero rectangular y se lo calcula mediante esta ecuación donde G es la gravedad, B es la base, H es la altura y mu es el parámetro, es una relación, es un coeficiente en sí, que relaciona el coeficiente que expulsa el flujo multiplicado por la base, si no me equivoco. Luego tenemos otras secciones, donde aquí tenemos una sección triangular, en los cuales su caudal se lo calcula de la siguiente fórmula, ¿no ve? En función a parámetros geométricos y parámetros de la sección del vertedero, ¿no ve? De qué tipo de material se
se forma. Aquí tenemos otras formas de vertederos. Tenemos rectangulares, triangulares, en forma de V, trapeciales y algunos otros perfiles hidráulicos, que ya lo han visto en hidráulica 2 seguramente. Luego el otro método para medir secciones irregulares es más que todo el método que se basa en la ley de continuidad, que sabemos que es velocidad por área. En el caso para medir la velocidad en diferentes puntos, tenemos el método que ya hemos visto anteriormente, el método del flotador, el método del molinete, el perfilador Doppler, etc. Y en base a eso, midiendo ya la geometría de la sección en diferentes puntos, tendríamos una área, ¿no ve? Y multiplicando velocidad por área o velocidad por área para diferentes tramos, ¿no ve? Podríamos estimar mi caudal total. Ya. Hasta ahí serían los cálculos para medir parámetros o variables meteorológicas, ¿no? Ahora vamos un poco de lo que es las estaciones hidrológicas en Bolivia, ¿no ve? Aquí tenemos un registro de las diferentes estaciones que se encuentran registradas a través de nuestro estado, ¿no? A través de Bolivia. Si queremos una apreciación mejor, podemos irnos al Google Earth. En el Cenami hay un archivo en formato KML, que es el formato de Google Earth, donde te muestra de una manera más precisa las diferentes estaciones. Por ejemplo, a La Paz vamos. Esos puntitos que están en rojo, naranja, son estaciones. Y aquí te dice, estación meteorológica número 137, el Tejar La Paz, por ejemplo. Te da las unidades de longitud, latitud, las coordenadas, y también podemos estimar de otros puntos, ¿no? Talla, podemos irnos a otro departamento. Podemos estimar. Ejemplo de acá. Estación meteorológica Sus Yungas, Irupana, te da las coordenadas y el número para que puedas encontrarlos en el SISMET y así hacer puede ser una precipitación media de la zona en la que quieres estudiar por los diferentes métodos, o si no, ver los registros de los datos de ese punto, ¿no? De esa estación. Lo hemos visto. Ya. Aquí tenemos un resumen de las estaciones totales en Bolivia. Vemos que en La Paz es el que tiene más estaciones hidrológicas, con 34. En Cochabamba tiene 3, en Santa Cruz 9, Oruro Potosí, Chuquisaca, Tarija y Panta, ¿no ve? En total, este es un registro que me da el Cenami, me dice que tenemos 84 en total. La Paz abarca aproximadamente aquí tenemos el servicio, ¿no? El porcentaje en el cual están funcionando estas estaciones. Tal. Hay algunas que ya no funcionan, pero algunas que todavía continúan, ¿no ve? Dando registros, y aquí te muestran el porcentaje que todavía están funcionando. ¿Ya? Aquí tenemos un diagrama disco en el cual vemos qué tanto de porcentaje de estaciones están funcionando, ¿no? En este caso La Paz está marcado con rojo y podemos ver que tiene la mayor cantidad de estaciones hidrológicas en servicio. Bueno, aquí tenemos estaciones meteorológicas y vemos que el Cenami le da un número de orden en función a la cantidad de datos que esa estación meteorológica tenga, ¿no ve? Si es de primer orden, si es de segundo orden, tercer orden o cuarto orden, ¿no ve? Si tiene precipitación, automáticamente es una estación de primer orden. Si tiene vientos, solamente es una de tercer orden. Así va variando esta tablita, ¿no ve? En este caso podemos ver que en Bolivia tenemos estaciones de primer orden aproximadamente 48, de tercer orden 164, meteorológicas de cuarto orden 98 y así simultáneamente, ¿no ve? Podemos ver la repartición de estas estaciones en función a su orden. Luego aquí tenemos la cantidad de estaciones hidrométricas, ¿no? que se posicionan en los ríos principales de Bolivia, ¿no? Como vemos aquí, el río Beni, río Guaburé, Ichilo, Itenes, Madre de Dios y las diferentes estaciones meteorológicas que cuentan. Aquí tenemos igual las estaciones con datos de aforos para calibración.
Podemos ver aquí sus diferentes posiciones y sus diferentes cantidades. Luego, para hacer un registro o para hacer diseños ya sea de precipitación media o diseños hidrológicos, tenemos que dirigirnos y no tenemos información, supongamos, de Cenami, tenemos que irnos no Cenami, no tendremos ubicación de los puntos de las estaciones, tendríamos que dirigirnos a este mapa, que aquí tenemos el Cenami nos da un mapa de las estaciones en las cuales se encuentran en La Paz. Por ejemplo, aquí tenemos estaciones activas que se encuentran en Cochabamba, inventario de estaciones meteorológicas de Cenami, y tenemos las estaciones de Santa Cruz, las estaciones de Oruro, las estaciones de Potosí, Chuquisaca, las estaciones de Tarija, Beni, y finalizando las estaciones de Pando. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, ya 4 minutos tenemos. Bueno, muchas gracias, Sergio. Yo tengo solo una precisión. En el caso del lisímetro, es un instrumento para medir evaporación y evapotranspiración, ¿cierto? Sí. ¿Dónde está? Cachito, lo busco. Aquí está. Lisímetro. Este sí. Este es otro, digo. Perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado. Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias nuevamente, Sergio. El día lunes nos conectamos todavía de manera virtual. Como ustedes saben, desde el 24 ya han requerido que sea presencial. Pero bueno, la próxima semana conversamos de eso. Que tengan buen fin de semana a todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego, doctor.